Hola, bienvenidas, bienvenidos a la conferencia HIV 2020. Vamos a estar dando unas indicaciones iniciales. Bueno, en primer lugar, comentarles que esta sesión está siendo traducida en varios idiomas, entonces para poder elegir el canal de audio, pueden ver las instrucciones en la pantalla. Tienen que elegir el canal de audio para el idioma de su elección, seleccionando interpretación y luego el idioma. Después, silenciar audio original para escuchar solamente al intérprete. Acerca de unas pautas de participación, comentarles que la conferencia HIV 2020 online funciona con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo del lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento indeseable. Las personas a cargo de la sesión retirarán inmediatamente y sin previo aviso a las personas que realicen tales acciones durante su participación. Bien, entonces les damos la bienvenida a las personas que se están conectando por medio de Zoom y también las personas que nos están escuchando por medio del Facebook Live. Esta es la sesión que tiene como título Mujeres, Cuerpos y Experiencias, Empoderamiento Individual y Colectivo a través del Teatro de las Oprimidas. Muchas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida y también quiero darle la bienvenida a las compañeras que nos acompañan hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludar a Lorena Rofé, que nos acompaña desde Metoca. También nos acompaña Mercedes Álvarez de IVOS, Ruth Linares de la ICW, la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH, Katia López, también de la ICW, y nos acompaña Marilu Blanco de la ICW. Bienvenidas, compañeras, y vamos a estar entonces iniciando la sesión. Les invito a que enciendan su video. ¿Qué tal? Hola, Lore. Ya las puedo ver. Hola, Katia. Hola, Marilu. Y a Mercedes todavía no la veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mercedes. Hola, ¿Ya Ruth. aparecí? Sí. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Hola. Bien, bien. Y vamos. Hola, chicas, sí. hola. Hola, Muy bien. bienvenidas a todas. María Dolores está en este momento teniendo unos problemas de conexión, pero esperemos que se pueda unir pronto. Entonces, bueno, bienvenidas, compañeras. A ver, comentarles a las personas presentes que esta sesión va a tener 5 momentos distintos. En un primer momento, Mercedes nos va a compartir sobre la estrategia de empoderamiento de la ICW Latina, sobre el desarrollo de capacidades que contó con la metodología de teatro de las personas oprimidas. En un segundo momento, vamos a tener un espacio para escuchar las experiencias de las compañeras y su mirada acerca de este proceso. En un tercer momento vamos a hacer un ejercicio participativo, también queremos escucharles, entonces invitarles desde ya para que se unan a este ejercicio. Y en un cuarto momento vamos a ver un corto documental de lo que fue este proceso de la estrategia de la ICW, que se llama Acuerpadas y dura alrededor de 15 minutos. Y luego vamos a tener un cierre con preguntas abiertas. Entonces, más o menos eso va a ser la sesión. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Mercedes Álvarez, quien es representante de IVOS y fue oficial de incidencia política para todo este proceso de la estrategia de empoderamiento de la ICW Latina. Y Mercy, entonces te doy la palabra. Muchas gracias. Hola. Un gusto estar
acá y ver caras conocidas y queridas y poder conectarnos también con muchas otras personas. Bueno, les cuento un poquito. Este proceso de empoderamiento que mencionaba Andreina formó parte de un proyecto. Merce, disculpa, pero no te estamos escuchando en este momento. Hola, Ahora sí, perfecto. Si quieres, se enmudeció. retomas. Sí. Okay. Bueno, les contaba que esta estrategia de empoderamiento formó parte de un proyecto de la ICW Latina, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, de la red regional de América Latina, que se llevó a cabo en 18 países con 11 países priorizados y que fue liderado desde la solicitud, la negociación y la implementación por las mujeres con VIH. Eh, el proyecto fue financiado por el Fondo Mundial y el nombre del proyecto fue Acelerando la Acción Regional a favor de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la no violencia hacia las mujeres con VIH. Este proyecto tenía, digamos, varios componentes. Uno, un componente de incidencia política para avanzar en la atención, la respuesta a las necesidades y derechos de las mujeres con VIH. Un componente relacionado con el empoderamiento y el trabajo directo con las mujeres con VIH de comunidades de los países que participaron en este proyecto y que por cierto fue este componente de empoderamiento y de trabajo en comunidades fue algo muy posicionado y muy luchado por la ICW Latina en el proceso de negociación del proyecto, un logro de las mujeres y un proceso liderado por ellas. Y también, bueno, tenía otros componentes relacionados con generación de información y de conocimiento sobre la realidad de estas mujeres. Esto es así como el marco general. Podemos pasar la otra filmina. Bueno, los datos generales del proyecto, como les decía, es un proyecto de la ICW Latina. Como IVOS, tuvimos el honor de acompañarlas y de apoyarlas en este proceso, brindando apoyo técnico, político, administrativo para la implementación de este proyecto. 11 países fueron priorizados, tanto de Centroamérica como de Sudamérica y del Caribe, y 7 países participaron en algunos procesos, sobre todo a nivel regional y en algunas actividades. En este proceso, un país nuevo se integró incluso a la ICW Latina y pudo participar en algunos de estos procesos. Podemos pasar. La estrategia de empoderamiento, bueno, en síntesis buscaba generar y propiciar cambios en la vida personal y en la vida colectiva de las mujeres con VIH para la defensa de sus derechos. Un punto de partida de las mujeres con VIH cuando hicieron todo el proceso para poder tener este proyecto y para poder llevarlo a cabo, es que no era posible realizar incidencia política a favor de los derechos de las mujeres y garantizar la visibilización y la inclusión de sus necesidades en las políticas públicas, en las legislaciones y todo, si no estaba esto conectado con un trabajo directo en las comunidades y con una escucha activa de las diversas realidades que viven las mujeres con VIH en los países y en las comunidades de América Latina. Y fue una apuesta que el cambio macro y el cambio a nivel colectivo que se necesita para una respuesta a las mujeres con VIH pasa también por un trabajo desde lo personal. Entonces, un amarre entre lo personal y colectivo, tanto a nivel de organización como a nivel de trabajo hacia afuera.
esta estrategia de empoderamiento contó con con la metodología de teatro de las personas oprimidas, fundamentos también de la educación popular y de otras metodologías participativas. En este proceso se contó con la colaboración valiosísima de METOCA y de la red Magdalena Internacional, y este proceso permitió precisamente el acercamiento de dos redes de mujeres diferentes, pero también con muchos puntos en común en el sentido de una lucha por visibilizar los derechos y las necesidades de las mujeres. Y fue también una oportunidad muy valiosa para fortalecerse mutuamente. Entonces vamos a continuar a contarles un poquito de cómo estuvo estructurada esta estrategia de empoderamiento. Pasamos a la siguiente. Bueno, la primera fase fue la elaboración de una propuesta metodológica. Fue un proceso de elaboración, validación, revisión de esta propuesta metodológica para fortalecer las capacidades, principalmente de las facilitadoras que iban a estar trabajando con grupos de empoderamiento en las comunidades. En este proceso, bueno, participó METOCA y la Red Magdalena Internacional, construyendo la propuesta. Estuvimos también, bueno, por parte de IVO, retroalimentándola, fortaleciéndola. Estuvo también revisando la ICW Latina. Hubo un proceso de validación con diferentes grupos, hasta finalmente tener, pues, la propuesta. Luego se dio la implementación de la formación y para esto hubo dos momentos. Un primer momento, un taller regional de formadoras que se llevó a cabo en Guatemala, donde se formaron personas que iban a estar a cargo de la formación de facilitadoras en los niveles nacionales. Entonces fue como un proceso en cascada. Y aquí se combinó, digamos, la participación de mujeres de la ICW Latina, de algunas referentes, de mujeres que iban a participar como formadoras, de facilitadoras de la ICW Latina, también algunas otras mujeres que venían más desde las organizaciones, redes feministas, y que iban a colaborar en este proceso precisamente para el fortalecimiento también de la ICW Latina de estos temas de derechos de las mujeres, de una visión feminista, y eso. Entonces fue como una alianza donde había mujeres con VIH, también otras mujeres que no necesariamente tenían VIH, pero que estaban comprometidas en el proceso de formar a estos liderazgos, y también compañeras de la Red Magdalena Internacional, que iban a funcionar como acompañantes en el proceso, digamos, metodológico a las formadoras. Y luego se llevaron a cabo los talleres a nivel nacional. En esos talleres a nivel nacional, que estuvieron a cargo de las facilitadoras, de las formadoras que se habían formado en el taller regional, y también de las referentes metodológicas de la Red Magdalena Internacional, ellas trabajando en equipo, formaron a un promedio de 10 facilitadoras por país. Estos procesos fueron muy interesantes, fueron procesos de aproximadamente 9 días de un trabajo intenso a nivel de formación que involucró también los aspectos personales, que involucraba aspectos de cuerpo, aspectos de creatividad, ¿verdad? Toda la metodología del teatro de las personas oprimidas, digamos, como aterrizada en la realidad de las mujeres con VIH, y en esos talleres, tanto en el regional como en el nacional, pues hubo un proceso también de construcción de una obra de teatro construida por las mismas mujeres, donde ellas la actuaban,
que además al final del taller, en cada taller se presentó hacia un público. Ellas les explicarán más sobre este proceso tan interesante, que también logró posicionar a las mujeres con VIH en escena, los cuerpos y sus voces. Así muy rapidito para ir terminando, como un tercer proceso, el seguimiento a los grupos de facilitadoras. Tenemos que decir que algo clave en este proceso de fortalecimiento fue trabajar con una visión de proceso y no con una visión de actividades aisladas. Entonces se llevaron a cabo, aparte de estos talleres a nivel nacional que les contaba, talleres teórico-prácticos en los siguientes meses y en el siguiente año, con acompañamiento de la formadora y con apoyo de las referentes metodológicas de Magdalena Internacional. También se dieron algunas capacitaciones de profundización temática en violencia contra las mujeres, en derechos y salud sexual y reproductiva, en el marco internacional de derechos humanos y en las posibilidades de incidencia en ese marco. Y tal vez no sorprendentemente, pero fue como muy lindo ver cómo estas mujeres que en principio se planteó su formación para trabajar con los grupos de empoderamiento, además de trabajar en los grupos de empoderamiento, empezaron a tener una muchísima más grande participación en tanto en sus países como a nivel regional en procesos de movilización e incidencia política. Por último, bueno, se realizaron las sesiones de grupos de empoderamiento en territorios, comunidades y localidades a cargo de las facilitadoras. Y pues todo esto que también se vivía en las comunidades volvía, ¿verdad?, de alguna manera a retroalimentar los procesos de incidencia. En varios lugares, incluyendo en Bolivia, recuerdo que llamaban a este grupo de facilitadoras que llevó un proceso el grupo Semilla, porque de ahí pues surgieron muchas plantitas que hasta, bueno, durante todo el proyecto y hasta la fecha siguen por ahí creciendo y enredándose en esta red. Esto sería básicamente como una introducción a lo que fue el proceso, y podemos pasar a la otra, tal vez como para que la vean, la veamos rápidamente, como algunos resultados muy puntuales. La guía metodológica, 124 mujeres formadas como facilitadoras de grupo de empoderamiento, 62 grupos de empoderamiento que se lograron activar en ese proceso. Presentamos la experiencia en la conferencia de Ámsterdam en el 2018 y se reconoció como una buena práctica para trabajar sobre estigma y discriminación. De hecho, fue mencionada en la sesión final. Evidentemente, el liderazgo de las mujeres creció en los niveles locales, nacionales y regionales, y fue un proceso que también permitió fortalecer la identidad común de la ICW Latina y la agenda compartida, una mayor apropiación de una agenda compartida desde los diferentes niveles, además de nuevas alianzas, como les mencionaba anteriormente. Eso sería por el momento, digamos, como introducción y marco, y ahora pues viene lo más interesante, que es la participación de las compañeras compartiendo ya lo que ha significado y lo que fue el proceso en la práctica. Muchas gracias, Mercedes. Mercedes nos cuenta, ¿verdad?, de los diferentes niveles que tuvo este proyecto a nivel regional, nacional y también a nivel comunitario y sublocal. Entonces, justamente ahora queremos escuchar a las compañeras que nos cuenten sus experiencias. Y bueno, entonces voy a invitar a Katia López, quien es formadora de la ICW del capítulo Costa Rica, que nos va a contar también cómo fue ese proceso de participar de un taller regional y luego hacer una réplica a lo nacional. Entonces, Katia, te invito ahora a tomar la palabra. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos y a todes. Es realmente un gusto poder compartir este espacio y todos los espacios que se abren para proyectar el impacto que pudo haber tenido, que tiene y que seguirá teniendo una experiencia como esta en la vida de muchas mujeres.
y probablemente de muchos hombres, porque también llegamos a espacios donde pudimos compartir con ellos y sabemos que la forma en que sucedió transformó muchas cosas, muchas luchas. Y bueno, como mencionaba Merce, ¿verdad? Fue todo un proceso, fue excelente el espacio que se creó, pero desafiante también para muchos y muchas de nosotras. Esta aventura inició con el taller regional, el taller en Guatemala. Empezó como un proceso del que probablemente estábamos acostumbradas muchas, ¿verdad? Fuimos convocadas por nuestras organizaciones para poder aplicar y ver la posibilidad de ser elegidas como formadoras y empezar un proceso de formación. Yo iba realmente identificada con los procesos de formación a los que estaba siempre acostumbrada, ¿verdad? Iba con libreta debajo del brazo, con computadora, ¿verdad? Muy formal. Sí recuerdo que dentro de las indicaciones que tenía ya la convocatoria para el viaje era llevar ropa muy cómoda, ¿verdad? Pero bueno, está bien, había probablemente espacios libres que íbamos a necesitar ropa muy cómoda. Entonces, nada, así surgió, ¿verdad? Mitad ropa formal, mitad ropa cómoda para los espacios libres. Y cuando empezamos el proceso el primer día, recuerdo que fue como tan diferente, como tan algo que nunca había tenido como experiencia desde mis 20 años de activismo para ese momento. Y yo solo guardaba silencio. Yo decía, yo no voy a poder con esto. O sea, yo no puedo, ¿verdad? De alguna manera era silenciar la voz a la que siempre estábamos acostumbrados, además que hablo muchísimo, y entonces empezar a hablar con el cuerpo. Pero entonces empezaron a surgir, ¿verdad? Dentro de la propuesta metodológica, dentro del trabajo que nos llevaba toda esta gente que no terminábamos de entender cómo íbamos primero, a interiorizarlo. Primero, a trabajarlo con Katia, que estaba ahí para formarse, pero después cómo iba a llevar yo esa vaina a otro lado y cómo iba a convencer a la gente que además ya conocía a que también hiciera eso, ¿verdad? A hablar con el cuerpo, a tirarse al suelo, a reírse, a llorar, a hacer muchas cosas que realmente fueron un desafío. Perdón. Y entonces empezó el proceso. Efectivamente también nos preguntábamos por qué era tan largo, ¿verdad? Porque eran tantos días los que estaban planificados. Y cuando empezó la construcción, cuando el equipo se presentó, cuando empezaron a presentar la metodología, cuando ICW, que también estaba ahí representada, ¿verdad? Por la referente de país, en algunos casos, y también por la Secretaría, nos empezaron a dar las indicaciones de lo que pretendíamos construir con esta nueva propuesta dentro del proyecto, esta nueva construcción que íbamos a tener con las mujeres. Empezaron a surgir de manera natural muchas resistencias emocionales, pero también muchas expectativas de cómo podíamos dar el paso a este aprendizaje nuevo, a aceptar esta metodología y a no descalificarla antes de probarla. Por lo menos eso lo viví yo. Sé que en general, ¿verdad? Muchas compañeras que estaban ahí presentes también desde la consultoría, desde formadoras, algunas ya tenían experiencia, entonces se veían más relajadas y participaban, ¿verdad? Ya habían tenido experiencias con el tema de expresarse con el cuerpo, del teatro, otras que del todo no, otras que jamás se podrían haber imaginado trabajar de esa manera o participar de esa manera, y las referentes también, porque al final eran mujeres que han estado por mucho tiempo a cargo, ¿verdad? Del tema del trabajo con el grupo, con las mujeres a nivel de cada país, y de alguna manera se vuelve como algo sobreprotector, ¿verdad? Y sobre todo que no es abrirme solo para mí, sino que es abrirme pensando en que esto se lo tengo que vender a alguien más. Y vendérselo desde el punto además de que le va a transformar la vida, de que le va a cambiar la vida, de que hemos trabajado sobre 25 años un proceso de empoderamiento a partir del impacto del VIH en la vida de las mujeres por muchas vías donde se han visto, ¿verdad?, afectadas.
y que muchas veces hemos retrocedido en el tiempo porque avanzamos 10 pasos y nos devolvemos 15 con el tema del empoderamiento muchas veces, que habíamos trabajado solamente desde el VIH a partir de, y que no habíamos tenido tal vez las estrategias como estas que nos permitieron llegar y de alguna manera colocar al VIH a un lado y acordarnos que estábamos trabajando con mujeres que habían sido atravesadas desde su infancia por un montón de situaciones. Y creo que surgió la magia. Surgió la magia. Yo creo que tuvimos unos 3 días de guerra campal. Los primeros 3, podría decir que en general las mujeres, ¿verdad? El equipo me toca, la red de Magdalenas, el equipo de Ivos, pobre ahí en medio, diciendo cómo, ¿verdad? Convencemos a estas mujeres de que por lo menos se den la oportunidad de entender que esto puede funcionar, porque además dentro de ICW estamos marcadas con nuestros liderazgos, defendemos en lo que creemos, ¿verdad? No nos incluimos tan pronto en procesos en que no estemos convencidas de que esto va a funcionar. Entonces yo sé que para el equipo de Ivos también fue todo un desafío. Bueno, yo creo que para todos, para Lore que nos acompaña hoy, para Merce que estaba ahí en medio, me imagino con toda esa atención, Andreina que nos acompañaba, tratando realmente de convencernos de lo que nos podía ayudar realmente esta metodología y de que además nos diéramos la oportunidad de que podía transformarnos. De que era algo que venía a sumar y no a restar, ¿verdad? Dentro de todas las acciones que hemos hecho por años. Y bueno, yo creo que ese proceso, ¿verdad? Que fue de 10 días, si no me equivoco, en Guatemala. Los primeros 3 días fueron 3 días muy desafiantes, pero creo que el resto de los días nos permitió definitivamente empezar a soltarnos. Y creo que al término de unos días nos habíamos literalmente abierto, muchas, ¿verdad? Nos habíamos abierto no como formadoras, sino como mujeres, ¿verdad? Desde lo que soy, desde lo que yo también traigo, desde lo que también no he trabajado y me ha tocado tragarme por años porque soy líder, tragarme por años porque soy una mujer empoderada que guío a otras mujeres y en donde se nos había inclusive olvidado lo que traíamos por dentro nosotras y que también necesitábamos expresar, transformar y proyectar para poder realmente ir a trabajar con otras compañeras. Entonces creo que el desafío del taller de Guatemala tuvo muchos picos, pero creo que realmente ahora, eso no significa que no hayamos salido de Guatemala. Yo salí con la peluca parada. Yo dije, ¿yo cómo llevo esto a Costa Rica? O sea, yo sé que me convencieron, pero todavía yo soy más, no sé, más suelta, más accesible a abrirme a cosas nuevas, aunque me dé miedo, pero no estoy tan segura si cuando llegue a decirle esto a Anita o cuando llegue a contarle esto a, ¿verdad?, otra compañera, a Isela, realmente irán a creer que esto funciona. ¿O será que funciona? ¿O será que no funciona? O tal vez no funciona a mí, pero no le funciona a las demás. Y todo, ¿verdad? Porque además íbamos ya con un compromiso. Era parte del proyecto, también tenía indicadores, teníamos metas que alcanzar. Además era sacar a las compañeras, o sea, yo dije, bueno, yo me fui 10 días de mi casa. Tuve que desarmar mi vida, mi familia, mi esposo, mi hijo, pero ellos están acostumbrados a eso. Yo, ¿cómo voy a sacar a estas mujeres 10 días de su casa? Me van a matar. Y entonces empezó todo ese proceso, además de si pensar que la metodología funcionaba o no funcionaba, de pensar si realmente la iba a poder replicar, porque apenas la estaba asimilando en mi cuerpo y en mi mente como persona y ya no como formadora. Y además entonces, ¿en qué momento yo iba a llevar esto para que realmente funcionara también en Costa Rica? Y cómo las otras compañeras en otras partes de la región la iban a llevar a sus países, que también tienen, ¿verdad?, muchas características diferentes en cada país. Entonces estábamos llevando un mismo paquete a un montón de mujeres con una cultura distinta, con características distintas, con violencias que han vivido de maneras diferentes, con escenarios en el tema de derechos humanos muy distintos, ¿verdad? Entonces yo pensaba en mi maleta que llevaba bien llena, pero pensaba en la maleta
de la compañera de Guatemala, que, ¿verdad?, también sentía como todo esto, en la compañera de El Salvador, yo iba pensando en mi maleta, iba pensando cómo las demás iban a llevar ese paquete para sus países, porque teníamos un compromiso con las mujeres, si no, no trabajaríamos para buscar posibilidades de implementar proyectos que nos ayuden a mejorar la condición y la calidad de vida de las mujeres. Teníamos un compromiso con IVOS, teníamos un compromiso con el Fondo Mundial y teníamos un compromiso con nosotras mismas. Entonces, ¿para dónde íbamos? Pero bueno, eso fue, nos regresamos a los países y empezó el desafío, ¿verdad? Llegamos a los países, yo llegué transformada, el proceso a lo personal fue maravilloso para mí. Yo salí cantando por las calles de Guatemala, canciones que nunca había cantado, pero estaban ahí para mí. Y yo sé que de pronto Lore se ríe porque recuerda cuando íbamos en ese proceso de desfile a nuestra presentada, bueno, eso fue dentro del cierre de la obra de teatro, nunca habíamos actuado, ir a actuar en otro país con gente que no conocíamos. Bueno, yo decía esto, ¿verdad? Es una locura, pero nos sumergimos en esa locura y al final creo que todas salimos convencidas, salimos cantando desde el alma canciones que hablan de lo que queremos ser, de lo que somos y que tal vez hemos ocultado por años por una sociedad que nos presiona y una cultura que nos limita. Pero avanzamos y regresamos a nuestros países con el desafío de la maleta llena de un montón de cosas distintas, de emociones. Y si Guatemala fue fuerte, la réplica en mi país fue más fuerte aún, porque regresamos a trabajar con el apoyo de Mi Toca, de la Red de las Magdalenas, de IVOS. Creo que fue un acompañamiento maravilloso de Ruth como referente del capítulo en el país, que también traía como todas las mismas, ¿verdad?, tal vez dudas de cómo íbamos a hacer esto, y a presentárselo a 10, bueno, nosotros en realidad 11 compañeras que pudimos tener en el taller de país, en la réplica de país, y fue otra nueva gran experiencia. Creo que en ese taller me terminé de convencer que nos hacía falta algo diferente y que por años estaba cansada de que por tantos años me dijeran: si no eres adherente, te mueres. Sin poder alguien detenerse a decirme: mira, mujer, te has muerto por muchos años por violencia. ¿Realmente estás viva? ¿Por quién vivís? ¿Para qué vivís? ¿Sos feliz? ¿Realmente te has podido realizar como persona? ¿O has sido una activista de 20 años con la misma bandera, inclusive a veces de culpa? Realmente creo que llegué convencida y sigo convencida que esto me transformó la vida. O sea, yo sé que de pronto se la transformó a más gente. Hay muchas compañeras que lo podrían compartir si tuviéramos 1000 conferencias. Pero es que esto transforma la vida porque te descubres, te das el espacio como mujer y como mujer, como VIH, que de pronto has tenido por años que guardarte el miedo y sacar la bandera de la valentía para que otras sigan, pero sin ponerte a pensar cuántas veces te has derrumbado y te han dado la oportunidad de decir: no he trabajado esto, necesito hacerlo, necesito sacarlo, necesito construirme. ¿Qué es empoderamiento realmente? ¿Qué es empoderamiento en una mujer cuando tiene miedo de hablar? ¿Qué es empoderamiento en una mujer cuando tiene miedo de reconocer que está cansada de tomar tratamiento antirretroviral, pero que lo hace porque quiere vivir y que reconoce que ese tratamiento es la oportunidad que tiene, pero que se sienta libre de decir: estoy cansada, ha sido difícil, no me gusta cómo mi cuerpo ha cambiado por los medicamentos que tomo, tengo miedo, sigo viviendo con una pareja que sí me violenta, pero no he sido capaz de dejarla, pero como soy una líder no puedo decir lo contrario. Tengo 20 años de tomar medicamentos y he fallado con mi esquema, pero me lo guardo porque no puedo decir que he fallado. Entonces realmente creo que esta oportunidad nos permitió tener un proceso de
yo recuerdo que en Costa Rica no fueron 10 días, creo que fueron 8 lo que logramos. Y yo recuerdo que cuando nosotras decíamos, miren, vamos a hacer el taller en 8 días. Y resulta que las expertas que habían creado la metodología nos dijeron, es que es de 10, solo en 10 días da tiempo, en 8 no da. No, sí nos da tiempo. Si tenemos que quitar algo, lo quitamos, pero no vamos a, 10 días jamás. Las mujeres no pueden. 8 ya nos están asesinando. 8 ya han tenido que negociar. Y así fue una negociación muy difícil. Algunas compañeras tuvieron un par que no pudieron asistir, que del todo no pudieron salir de sus hogares porque no tenían cómo. Hubieron otras que tuvieron que dejar a sus niños. Tuvimos una compañera que tenía una bebé muy pequeña de meses y tuvo que llevarla, tuvimos que aceptar que la llevara al proceso. Y valió cada minuto, ¿verdad? Fue un proceso en el que redescubrimos nuevamente lo que yo había sentido en Guatemala. Las compañeras creo que lo redescubrieron. Y fue que era un proceso transformador. Que había la necesidad no de olvidar el VIH, sino de entender que hay muchas cosas más que atraviesan a las mujeres que viven con VIH y que necesitábamos llevar procesos desde que éramos así, desde que éramos más niñas y que a lo mejor en el momento que empezamos a vivir el impacto de un diagnóstico por VIH, algunas con 10 años, otras con 12, otras con 13, otras con 1 año, nadie se había acordado de preguntarnos cómo nos sentíamos no por tener VIH, sino cómo nos sentíamos por ser mujeres, mujeres violentadas, mujeres abusadas sexualmente, mujeres calladas, sin voz, mujeres que de pronto tenían que sacar una familia adelante de 2, 3, 4 niños porque su pareja falleció a consecuencia del VIH y nadie les dijo si querían poder seguir con ese paquete, si se sentían de verdad con la fuerza para hacerlo. Y ese fue el proceso de Costa Rica. Sé por las experiencias de otras compañeras que fue similar en los otros países, que las mujeres primero tuvieron mucha resistencia, pero después pudieron avanzar y seguir adelante. La metodología fue una muy buena metodología y la es. Es una metodología que hemos logrado compartir con otros espacios y creemos que esto es algo que puede transformar y aplicarse en muchos escenarios y muchas realidades de muchas mujeres, no solo las mujeres con VIH. Porque si pudo fusionarse al tema de VIH, entendiéndonos como mujeres y dándonos herramientas para manejar en sí nuestra condición a través de poder trabajar lo que somos como mujeres, creo que puede de verdad ser muy efectiva en muchos otros espacios. Esa fue la experiencia desde Costa Rica. Creo que esa es la experiencia desde todos los demás países, porque realmente nos dimos cuenta que éramos algo más que VIH, que adherencia, que la adherencia se realmente fortalece, que dejas de dudar si quieres o no tomarte un medicamento cuando te sientes realizada y realizado, cuando realmente aceptas un diagnóstico porque estás viviendo una vida que te gusta vivir, que a pesar o por encima o con o sin o por las circunstancias que sean, adquieres un diagnóstico, empiezas a vivir con un diagnóstico de VIH, realmente vas a aceptar tu condición cuando te sientes pleno con tu vida, con la que tienes, con la que puedes transformar todos los días para hacer y alcanzar todo lo que te gusta y lo que realmente disfrutas. Y realmente creo que eso es una experiencia maravillosa. Andreina, me contás si ya voy acabando el tiempo, por favor. Pero es una experiencia que difícilmente se resume en 20 minutos, porque es la experiencia de más de 100 mujeres formadas, 124, creo que dijo Merce, pero estoy segura que ese número se triplicó cuando fuimos a compartir las experiencias a las localidades. Entonces creo que
que realmente haberse dado la oportunidad de la ICW Latina de aceptar la propuesta de esta metodología, porque sé que como secretaría fue la que primero se tuvo que dar la oportunidad de presentarnos eso a un grupo de mujeres que además somos bien, ¿verdad?, fuertes y en nuestras decisiones, y las líderes y los capítulos son como que si esto no me convence no lo acepto y no lo implemento, ¿verdad? Pero creo que gracias de verdad a IVOS por la propuesta. Gracias a Metoca y a la Red de las Magdalenas por trabajarlo con nosotras, aunque fuimos muchas veces, no voy a decir descorteses, tal vez más fuertes en nuestras opiniones de si creíamos que esto funcionaba o no, pero de verdad gracias por compartirlo con nosotras, por adaptarlo además al tema de VIH. Creo que fue un desafío para ustedes, es un desafío para nosotras, pero el éxito alcanzado y la transformación de las vidas de las mujeres que hemos pasado por este proceso vale cada esfuerzo que realizamos desde Guatemala. Y creo que sigue adelante. Creo que nos falta en este momento recurso, ¿sí? Recurso económico para poder continuar llevando este trabajo, para poder continuar llevando la experiencia que hemos tenido y poder seguir replicando, porque las réplicas no fueron tan amplias como quisiéramos con todos los temas, porque además se fue haciendo como embudito, ¿verdad? Pero creo que la oportunidad fue muy buena, así que yo de verdad dejo con esas palabras el agradecimiento inmenso, y que sepan que aquí al frente tienen una mujer que se ha transformado por la metodología, por el ser mujer y por convencerse de que podía tener una vida mucho mejor. Gracias, Katia. Gracias por compartir tu experiencia también ante una metodología que era nueva para ustedes en ese momento, ¿verdad? De teatro de las personas oprimidas. Quiero nada más recordar que esta sesión está siendo también transmitida por Facebook Live y también va a estar registrada por las diferentes redes sociales de la conferencia. Y bueno, retomando entonces lo que mencionaba Katia de cómo fue pasar por el cuerpo una metodología, ¿verdad? Que no solamente requería de estar presente mentalmente, sino también poner el cuerpo, ¿verdad?, a conversar con las otras compañeras. Y con esto le quiero pasar la palabra a Marilú Blanco, quien es integrante de la ICW Capítulo Costa Rica, que nos va a compartir sobre esa experiencia más personal de transformación y corporal. Marilú, adelante. Muchas gracias, Andre, y saludos a todos y a todas los que están viendo esta conferencia. Bueno, si me ven así, que me muevo mucho, es que estoy como muy ansiosa, pero la verdad que nunca voy a terminar de agradecerle a Dios la oportunidad que cuando me invitó Katia al taller, la verdad que, perdón, lo que hizo el Teatro Foro en mi vida fue un cambio. Realmente yo siempre fui, porque ya fui esto, fui una mujer que aprendí a vivir del silencio, siempre pasaba callada, o sea, parecía que era muda, pero cuando empezó el taller aquí en la provincia de Cartago, en Costa Rica, el paso de los días, cada sesión, cada ejercicio, fue haciendo poco a poquito ese cambio en mi vida. Al saber que yo no tenía la culpa de la violencia que vivía, porque siempre las mujeres nos culpabilizamos de esa violencia. Siempre creemos que usted se lo buscó, usted hizo esto, y lamentablemente los golpes, gritos y todo lo que es la raíz de la violencia. Y fui aprendiendo que eso no era así, que yo también tenía derecho a decir no, hasta aquí. A mí en lo personal, un ejercicio que todavía después de varios años que terminó el campamento, aún lo sigo recordando, y fue que nos pusieron a hacer unas esculturas y todas nos disfrazamos
y era también actuar sin aún saber de que se estaba montando una obra de teatro. Y yo me disfracé de esa mamá que cuidaba a los hijos, trabajaba a la vez y le daba el dinero a su compañero, o el compañero se lo quitaba, pero eso me hacía pensar que no, que yo tenía el derecho, si trabajaba era para mí y para mis hijos, ¿sabes? Y él si quería dinero que se buscara o que trabajara, que ya no había más violencia. Y los días en el campamento, la verdad que fue como estar en un capullo y al final ir despertando esa mariposa, pero esa mariposa que ya no iba a ser más violentada, que ya nadie me iba a golpear, a gritar. Y yo sé que mis compañeras que están viendo están pasando lo mismo que mí, porque todas salimos ahí transformadas, entramos siendo unas y salimos siendo otras. Perdón. El papel que a mí me tocó ya en la obra de teatro fue hacer de hombre, de ese hombre violento, pero hubo muchos retos conmigo misma porque el hacer de ese hombre, yo instantáneamente recordaba cuando a mí me violentaba. Tuve que aprender hasta a controlar ese mismo, porque parecía ese muñeco verde que se transformaba y donde yo veía a mi compañera, era tanta rabia y todo, porque automáticamente recordaba toda esa violencia y aprendí a controlarla. La verdad que no, vivo agradecida con Dios, con la ICW, con Me Toca, con IBUS, por la oportunidad tan grande que nos dieron a todos los capítulos de cambiar nuestras vidas, de que el tener una condición de salud por VIH no te mata, al contrario, a mí en lo personal me hace más fuerte, porque de esa mujer callada que no hablaba, ahora parezco una niña, quiero aprender más y más, esa sed de aprender. Katia es testigo que yo siempre, cae esto, por más ocupada que ella está, siempre saca un tiempito, o a Ruth, que siempre vivo preguntando qué hay que hacer, aprender. Aquí en ICW Costa Rica soy secretaria y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de ponerme en los zapatos de muchas de mis compañeras que lamentablemente aún en estos días viven esa violencia y ha costado. Pero yo les digo a cada una que den ese primer paso, así como yo lo di una vez, ese pequeño brinquito. Y no les digo que es fácil, que ya con una varita ya no se va a acabar todo, pero que piensen ustedes como mujeres, porque la vida a pesar de todo es hermosa. Y le voy a robar unas palabras que dijo Katia, que ojalá que Diosito nos mande fondos para poder seguir ayudando y empoderando a las mujeres, porque yo pienso que somos valiosas. Dios nos hizo aquí para ser felices, no para sufrir. Y si Él nos dio ese diagnóstico o la vida, hay que aprender a vivir. La verdad que la vida solo se vive una vez, porque ya cuando ya no estemos aquí estamos, es una transición, pero recordar a las mujeres que cada día de nuestras vidas aprendamos a sembrar y a tener más para compartir. Quisiera seguir, hable y hable, pero sé que es un tiempo limitado, pero la verdad estoy súper emocionada, súper feliz. Cuando me invitaron a esta conferencia, todos los días fui al almanaque y estos días atrás estuve nerviosa porque digo yo, ¿y ahora qué digo? Y si lo digo mal, pero la verdad que Dios a uno le pone las palabras y las mías salen del corazón. Y a seguir adelante. Amo a la asociación a la cual represento a ICW Costa Rica y a todas las mujeres a nivel regional. Que sigamos adelante, porque esta lucha aún no acaba. Y la verdad que muchísimas gracias. Y no me siento una persona ni más ni menos, sino que mi lema es cada día aprendo más. Y muchísimas gracias, de verdad. Sí, me río porque ya me entraron la ansiedad, pero la verdad que muchísimas gracias por haberme dado estos minutos.
de dar mi testimonio del gran cambio que fue el mío, el sentir las emociones, pasarlas por el cuerpo, porque yo misma me felicito de una mujer que no hablaba, porque es que yo no hablaba, ahora hasta dar talleres, participar en reuniones, en tomar decisiones y el ayudar, que es lo que más me gusta a los demás. Para mí es una gran bendición en mi vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marilú, por compartir tu mirada, y es un gusto estarte escuchando en este momento, en esta conferencia, y que estés compartiendo con esta voz lo que fue tu mirada sobre el proceso. Ahora quisiera darle la palabra a Ruth Linares, quien es referente nacional de la ICW, capítulo Costa Rica. Ruth nos va a comentar ya sobre lo que fue presentarse ante un público y de cómo también esto apoyó a generar nuevas alianzas y alianzas estratégicas. Entonces, muchas gracias, Ruth. Hola, un verdadero placer volver a encontrarnos en estos espacios que sin duda escuchándolas a cada una hacen que la piel se ponga de gallina, que nos ericemos y que nos conmovamos hasta lo más profundo de los sentimientos, porque efectivamente ha sido un proceso no solo conmovedor, sino transformador. Yo creo firmemente en ICW Costa Rica, creemos que los retos hacen que la vida sea interesante. Esta metodología sin duda fue un reto, pero comprobamos día con día que superar esos retos es lo que ha hecho que la vida tenga sentido. Yo quiero contarles que de verdad me emociona muchísimo porque efectivamente ver la transformación en las mujeres, no solo sacar un espacio en ese campamento, porque hasta en eso fuimos un poco irreverentes y dijimos, bueno, no, nos vamos a un campamento, a una montaña y no a un espacio cerrado, sino que queríamos algo donde nos pudiéramos reencontrar. Fue uno de los retos lindos que pudimos superar, pero salir de ese campamento y llevar la obra a otras plataformas, a otros sectores, salir al mundo real, ese sí que era un reto, porque ahora sí nos habíamos encontrado, habíamos retomado lo que éramos, no solo como mujeres, sino como equipo, como grupo. Pero ahora, ¿cómo salíamos allá afuera a gritarle al mundo lo que nos estaba pasando y qué era lo que queríamos transformar allá afuera? Ya habíamos dado los primeros pasos para transformarnos, pero ese reto de transformar la sociedad, de levantar nuestras voces y exigir que nuestros derechos se cumplieran, llevar todas esas demandas, eso sí fue uno de los retos más grandes, pero más satisfactorios, y precisamente por eso iniciaba este espacio diciendo que superarlos es lo que le da sentido a la vida, porque la primera vez recuerdo que logramos fue cuando se hizo la presentación de la obra, la primera vez llegamos a un auditorio y queríamos que aquel auditorio estuviera lleno, tocamos las puertas de algunos actores sociales que pudieran ayudarnos precisamente a posicionar no solo la organización, sino nuestras demandas. Y de pronto estábamos en uno de los pasillos, ya listas, vestidas, algunas temblaban, nos volvíamos a ver con esas miradas de incertidumbre de ¿lo haremos bien? Y sin embargo la certeza de la presencia de cada una de nosotras, perteneciéndonos a un mismo equipo, a un mismo grupo de mujeres que creíamos en lo que estábamos haciendo, fue quizá el impulso que necesitamos para salir a escenario. Cuando iniciamos
esa primera obra y pudimos ver la presentación que salió, fue sumamente exitosa. Recuerdo cómo muchas lloramos de felicidad y el alma se nos salía como ahora diciendo, pucha, lo hicimos, lo logramos. Eh, pero además, la gente, las personas que nos acompañaron lloraban, no solo por el sentimiento, sino porque reaccionaron precisamente y entendieron que lo que ahí estábamos proyectando era una realidad y que muchos de esos actores simplemente se habían hecho de la vista gorda. Eh, bueno, ese no es un dicho que me guste mucho, se me salió, pero habían pasado desapercibidas nuestra realidad por mucho tiempo, porque el tema de mujer y VIH no era una prioridad. De hecho, hoy todavía no somos parte de las poblaciones clave y sin embargo le estábamos diciendo a Costa Rica y al mundo que ahí estábamos y que no porque no fuéramos prioridad en sus agendas significaba que no existíamos. Ahí empezaron las alianzas estratégicas para continuar nuestro trabajo. Recuerdo la segunda vez que fuimos a varios, bueno, fuimos a muchos auditorios después, pero llegaban trabajadoras sociales, psicólogas, gente de hospitales, gente de las instituciones de gobierno, de INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, de Limas, de la Defensoría de los Habitantes, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Llevamos la obra al más alto nivel y fue ahí cuando entendimos que la metodología servía no para instalarnos en la queja y en el pobrecita yo, sino para mover como nos había movido a nosotras desde las entrañas esa realidad y que era la herramienta que teníamos para levantar la voz. Cuando entendimos que la gente estaba realmente identificada, recuerdo que terminábamos una obra y nos abrazábamos, nos dábamos la mano diciéndonos podemos lograrlo. Hay una de las experiencias que a mí más me marcó, porque llegar a un auditorio con población seleccionada o con un público selecto era un reto, pero presentar la obra en una explanada de uno de los principales hospitales de Costa Rica a un público en general, a un público totalmente abierto. Eso fue uno de los retos más grandes y con más satisfacción. ¿Por qué? Porque no, o sea, era la gente común, la gente que estaba allá afuera y que se estaba identificando con nuestra experiencia. Y además era la gente que se acercaba y nos decía, a mí también me sucedió. ¿En qué puedo ayudarles? Ustedes no están solas. Esa experiencia, recuerdo que fue para un Día Internacional del VIH que nos pidió la clínica de VIH del Hospital Calderón Guardia y lo hicimos en la explanada del hospital. La cantidad de gente que pasaba y hasta con temor se acercaba a ver de qué se trataba aquella obra de teatro. Fue como la certeza de que podíamos ir mucho más allá, de que no deberíamos bajo ninguna circunstancia cruzarnos de brazos y que teníamos que seguir tocando las puertas que fueran necesarias para llevar la obra, para llevar la metodología, pero sobre todo para que el pueblo entendiera, la comunidad, donde quisiera que fuéramos, entendieran que el VIH y las mujeres no era un cuento que sucedía allá en otro país, en África o en Asia, sino que a cualquiera nos podía suceder y que había soluciones, que no estábamos dispuestas
a quedarnos instaladas en la queja, sino que estábamos convencidas de que somos parte de la solución. Claro, yo he utilizado un par de palabras que creo que nos describen a cada una de las mujeres que conformamos la red, y es que somos irreverentes en el buen sentido de la palabra, pero irreverentes porque creemos en lo que hacemos. Porque sí, si bien, como decía Katia, muchas veces nos cuesta adaptarnos a algunas metodologías, es porque necesitamos no solo pasárnosla por el cuerpo, sino tener la certeza de que esa metodología va a ser, como en este caso, eh, nuestra bandera, nuestra punta de lanza, nuestro mensaje para llegar a toda la población, y para llegar ahí donde más nos necesitan. Y cuando hablo de donde más nos necesitan, hablo de todas esas mujeres que muchas veces y todavía hoy no se atreven a decir, como también lo mencionaba Marilú, a mí me está pasando. Porque en toda esta sociedad y en el patriarcado nos han enseñado muchas veces a callar y a más que darnos a los demás. Y ahí entendimos que si bien podíamos llegar a motivar a la sociedad costarricense, lo más importante era la motivación y la transformación eh, que estábamos viviendo cada una de las mujeres. Yo creo firmemente en que las mujeres tenemos un poder extraordinario, no solo para transformarnos a nosotras mismas, sino para transformar. Y eso fue lo que esta metodología hizo. Hubo gente que, recuerdo que nos reunimos en el IMAS, en el Instituto Mixto de Ayuda Social, con toda la red de unidades de género de la institucionalidad en Costa Rica. Y las mujeres que representaban las unidades de género estaban sorprendidas de conocer esa realidad, y no fue fácil porque ellas mismas nos decían, estoy en medio de un proceso o de una, mm, ¿cómo lo digo?, de la burocracia que conlleva la institucionalidad de un Estado, bueno, del Estado costarricense. Y entonces no es tan fácil creer en algo y topar con cerca, como decimos acá, y no poder ir más allá. Entonces, los retos seguían existiendo, si bien nos llenaban de alegría poder llegar a tantos lugares, a tantas instituciones, los retos seguían existiendo porque había que seguir abriendo, tocando, derrumbando puertas, cerrando brechas, y sigue siendo un reto al día de hoy, sobre todo por el tema de los recursos. No es tan fácil, bueno, ahora con esta nueva normalidad es mucho más difícil llegar con la obra a todos los rincones del país. Sin embargo, esa transformación que se dio en el liderazgo, sobre todo de las mujeres que formamos la red de ICW acá en Costa Rica, ha sido como la punta de lanza para llegar donde quiera que estemos a transformar los espacios y a levantar la voz por todas las mujeres que todavía hoy no tienen voz. Así es que yo creo que efectivamente este reto de esta metodología del teatro de las oprimidas, la experiencia en Guatemala, no solo nos impulsó a las mujeres que participamos a seguir adelante, sino que implementar esa estrategia es lo que le ha dado sentido a nuestro quehacer diario como mujeres, pero sobre todo como red. Y a entender que, como nuestro lema lo dice, que no estamos solas y que efectivamente ese proceso de transformación puede llegar hasta los más altos niveles, porque ahí cuesta muchísimo. Alguien me decía, Ruth, pero es que, ¿por qué llegar a X institución o a X población? Y yo les decía, es que ¿qué sentido tiene convencernos entre nosotras mismas? Ya estamos convencidas,
ya entendimos, pero inclusive mujeres profesionales que trabajan en muchas de las instituciones no han tenido como mujer individual, no han tenido la oportunidad de vivir esa transformación. Ya bien antes lo decía Marilú, hasta que pasamos por estos procesos nos damos cuenta que llevamos una carga por dentro importante que muchas veces callamos. Y esto no es la excepción en las mujeres que no son miembros de alguna de las redes o de las organizaciones de sociedad civil. Todo lo contrario. Eso también sigue siendo un reto, poder llegar a esas mujeres que siguen encerradas en sus mundos, en sus realidades y que no han tenido la oportunidad maravillosa como la que tuvimos desde ICW Costa Rica de ser parte de esta metodología y de trabajar estratégicamente en alianzas. Eso fue otra de las cosas que yo más valoro y que creo que es lo que nos impulsó a llevar la obra a otras instituciones y a otros mercados, a otros escenarios. Porque la metodología o esa primera enseñanza en Guatemala no solo nos estaba guiando o enseñando un proceso diferente, sino que nos estábamos dando la oportunidad de trabajar articuladamente en alianzas con otras redes de mujeres. Y eso es fundamental para que la transformación sea exitosa, porque entendemos que todas, donde quiera que estemos, seguimos siendo mujeres y a todas nos pasa por nuestro cuerpo todos esos sentimientos, realidades, dificultades, alegrías y en este caso transformaciones maravillosas como la que nos sucedió con la metodología del teatro de las oprimidas. Así es que creo que quisiera terminar las palabras motivándoles a que nunca bajemos la bandera. No importa si estamos en esta nueva modalidad en forma individual o si tenemos la oportunidad vía redes sociales o vía internet de llegar a otras mujeres. Nunca, bajo ninguna circunstancia, bajemos la bandera y callemos nuestra voz. Todo lo contrario. Sigamos aprovechando espacios como este, que quiero felicitarles también y agradecer la oportunidad, porque es así como seguimos gritándole al mundo que no estamos solas y que podemos transformarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth, que nos, refleja también todo este trabajo de empoderamiento individual, pero también colectivo y de redes, ¿no? No solamente también de fortalecimiento de la red de la ICW, pero también en conjunto con otras redes. Con esto quiero comentarles que estamos también en sintonía con las personas que están poniendo comentarios en Facebook. Entonces, compañeras, comentarles que les saluda Manine Arens, Jen, también Carolina Echeverría, quienes son parte también de las redes que acompañaron este proceso. Y con esto quiero darle la palabra a Lorena Roffé, quien nos acompaña como parte de Me Toca, que es un equipo de multiplicación y exploración de esta metodología de teatro de las personas oprimidas, de teatro de las oprimidas, y también es parte de la Red Magdalena Internacional, una red que trabaja con el teatro de las oprimidas. Entonces, Lore, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Desde Francia nos acompaña. Sí, aunque mi corazón está en Guatemala. Desde ahí, desde Latinoamérica hablo. Entonces, bueno, ante todo muchas gracias a cada una de las que estamos acá. Siempre emociona revivir de alguna manera el proceso y escuchar también el impacto a lo largo de los años, ¿no? Con la perspectiva de los años.
me toca, me emociona un montón y hace sentir que tiene todo el sentido, ¿no? Que tiene sentido todo lo que hicimos. Les agradezco a ustedes, pero les agradezco también a las más de 100 mujeres a lo largo de los 11 países de América Latina y el Caribe que se brindaron a esta exploración, con la resistencia, con los miedos, con la sospecha, pero se brindaron, ¿no? y pusieron el cuerpo, que es esto de lo que venimos hablando. Y sin cada una de todas estas mujeres, el proceso y el proyecto no hubiese sido posible, ¿no? Entonces, como mucho agradecimiento por la confianza y por la entrega. Y bueno, decir que cuando estuvo el llamado y vimos el llamado de la ICW con esta necesidad de decir queremos abordar y denunciar e investigar las violencias que vivimos nosotras como mujeres con VIH, y entonces vemos que la ICW es una red específica de mujeres dentro del mundo de las personas con VIH, de una vez nos vimos reflejadas, porque nosotras en la Red Magdalena Internacional también somos una red específica de mujeres que hacemos teatro para investigar las opresiones que atravesamos desde esa identidad y otras. Y sabemos lo difícil que es y lo que hay que luchar para defender estos lugares, de decir, necesitamos nuestros espacios entre mujeres, necesitamos los proyectos de nosotras, para nosotras, entre nosotras, porque es importante poder investigar desde un espacio de confianza, desde un espacio donde nos podemos espejar una en la otra, qué es lo que nos está pasando. Y que la ICW haya defendido y haya luchado tanto por tener ese proyecto y por decir, nosotras importamos y tenemos que ser prioridad también en las agendas. Y no solo cuando somos trabajadoras sexuales y no solo cuando estamos gestando a un bebé, sino también cuando somos mujeres únicamente y estamos viviendo con el diagnóstico. Y queremos que las violencias y las opresiones que vivimos sean tomadas en cuenta. Entonces sentimos directamente como un llamado y unas ganas de poder compartir la herramienta del Teatro de las Oprimidas, que es esta herramienta que practicamos y en la que creemos, donde se trata de lo que ya mencionaron las compañeras, ¿no? De ponernos en el centro, de ser el centro nosotras, ni el diagnóstico, ni la mirada de otras personas, ni la discriminación, ni otras personas que nos están violentando. El centro somos nosotras y desde nosotras vamos a investigar qué es lo que nos está atravesando. Y lo investigamos, como dijeron las compañeras, desde el cuerpo, pasándolo con el cuerpo, con esto que tanto costó y tanto marcó y tanto transformó finalmente, ¿no? Este pasar por el cuerpo con el valor agregado que tiene cuando estamos hablando de mujeres con VIH, ¿no? Esos cuerpos que se quieren controlar, que se quieren decir que son peligrosos, o que tienen que hacer lo que el doctor dice, o no hacer lo que él dice que no hay que hacer, con estos cuerpos que tienen el estigma de ser cuerpos débiles o cuerpos que amenazan. Entonces decir, no, estos cuerpos se van a poner a investigar, a hacer teatro, a danzar, a cantar, y desafiar y romper eso para poder investigar. Y como decían las compañeras, no desde esa voz que ya tengo, que ya conozco, sino desmecanizando. Ya no vengo y repito el discurso que ya sé y sino que dicen, ese discurso ahora lo vamos a dejar para dejar que hable otra parte. Y para dejar que hablen las vivencias. Y para dejar que hablen eso que a veces ni queremos que hable, porque nos duele, porque nos conflictúa, porque como si soy una lideresa que llevo adelante tantos proyectos, también tengo que reconocer que vivo violencia, también tengo que reconocer que me callo, también tengo que reconocer que sí, defiendo mi vida con el tratamiento, como decía Katia, pero no defiendo mi vida para vivirla libre de violencia. Y entonces muchas veces todo eso lo acallamos porque duele. Y la invitación también es dejar que eso salga, pero como decía Ruth, no para quejarnos, sino para quedarnos en el rol de víctimas, de además de VIH, soy una mujer violentada. No, sino para decir, yo quiero vivir y quiero vivir plenamente.
no solamente siendo indetectable. Quiero vivir viviendo una vida que me gusta, una vida libre de violencia, una vida donde me puedo realizar, donde tengo voz, donde como decía Marilú, donde ya no me callo, donde quiero aprender, donde me siento florecer. Entonces, en el Teatro de las Oprimidas buscamos eso, dar lugar a esas voces, esa investigación desde lo sensible, desde el cuerpo, para acallar esos otros discursos que muchas veces se nos metieron en la cabeza, que ni siquiera son nuestros, y poder sacar nuestra propia vivencia, que, como decían muchas compas, no es solo la nuestra, es una vivencia colectiva. Y eso también es muy importante. Reconocer que eso que vivimos no lo vivimos solas, y por lo tanto no es nuestra culpa. Una de las compañeras decía, ¿cómo dejar de sentirme culpable? Y cuando entiendo que eso que vivo, que esa violencia que atravieso, no es porque yo hice algo mal, sino que hay una cuestión estructural que está violentándome a mí y a todas mis otras compañeras. No es un problema de mi error, es un problema de una estructura, de un sistema que juntas necesitamos cambiar. Y ahí, todo esto que nombraban, ahí es donde empezamos a sacar la voz, porque esta investigación la hacemos entre nosotras en un espacio seguro, pero ¿para qué? Para transformar ese otro espacio, ese afuera. Y la cara de todas al principio cuando decimos vamos a hacer una obra y la vamos a presentar y ¿qué era? Toda la resistencia que contaba Katia y la incredulidad de ¿qué vamos a hacer teatro? ¿Qué nosotras? ¿Qué la vamos a presentar? ¿Qué van a entender lo que estamos presentando? Y cómo todo eso sucede, ¿no? Y bueno, y cómo fuimos entretejiendo esa colaboración, cómo también decir que no es, nadie nos regaló nada, ni de un lado ni del otro, sino que lo fuimos trabajando ese idioma común, fuimos trabajando la confianza, el que la ICW confíe en la metodología, en que nosotras nos sintamos cómodas y podamos también tener la sensibilidad de entender lo que la ICW quería defender y qué era lo que tenía miedo de perder. Y ser sensibles a eso y poder llevar la metodología asegurando que no se vulnere nada de lo que la ICW tenía miedo de que se lastime, ¿no? Y decir que eso también es un aprendizaje, que las alianzas no se regalan, las alianzas se trabajan, ¿no? Y siento que un gran logro fue haber trabajado esas alianzas. Y tengo que nombrar a Mercedes también, porque esas alianzas no las trabajamos solas y muchas veces se necesitan mediaciones, ¿no? Y ahí Mercedes fue también súper importante, ¿no? En poder ayudarnos a entender que estábamos con un objetivo común. Y eso se agradece siempre. Y todo esto, ¿para qué es? Para transformar, para hacer estas acciones sociales concretas, para que de verdad las vidas se transformen, como dice Katia, como dice Marilú, no para haber vivido algo bonito y algo que fue placentero, sino para que hasta el día de hoy yo siento que algo cambió, y lo veo en mis compañeras, y lo veo en el efecto de quienes nos escuchan, y lo veo en el efecto de cuántos lugares tenemos ahora para hablar, de cómo nuestra voz es escuchada, la voz de ICW, cómo la voz de ICW es escuchada. Entonces, eso fue, bueno, quería contar cosas que ya contaron, ¿no? De cómo llegaron al taller y todo el choque y la transformación y cómo se entregaron. Y esto también que intentamos defender del derecho a fallar. Esto que tan poco presente está cuando tenemos liderazgos, ¿no? Y que tanto se luchó por el liderazgo, por tener un lugar como mujeres y por ser escuchadas, que cómo voy a mostrar un lado vulnerable, cómo voy a decir que para mí también es difícil. Y siento que parte del proceso y parte también de lo que fortaleció fue que se pudo dar lugar a eso. Se pudo dar lugar a decir, sí, soy fuerte, soy una lideresa y también vivo violencia. Soy fuerte, soy una lideresa y también tengo dificultad con el tratamiento. Soy fuerte, soy una lideresa y tengo conflicto con poder enfrentar al médico que me quiere controlar mi vida y mi placer. Y poder decir eso, como dicen las compañeras, abrió la voz a que otras más lo digan y a poder entender que eso era un problema y un problema que hay que atender y que hay que denunciar y que no es algo de lo que yo me tengo que avergonzar. Entonces,
también siento que ayudó a transformar esa idea de liderazgo, ¿no? Cómo el liderazgo también puede ser mostrar mi vulnerabilidad y a través de eso abrir lugar a que otras la muestren y encontrar otras luchas comunes. Y bueno, y decir que sí, que este proyecto también lo hicimos en red, fue un proyecto colectivo, que acá estoy yo, pero yo estoy con todas las Magdalenas que hicieron esto posible, que por supuesto que yo sola no podía hacer nada, y entonces también está Clelia Pucci, Jennifer Marshall, Mariana Villani, Andreina Quiroz, aquí presente, Camila Camerlengo, Carolina Echeverría, Esperanza Mejía, y también la mirada de Bárbara Santos, que nos apoyó a todas las Magdalenas a poder llevar adelante este proceso, ¿no? Y que todo el ajuste de la metodología hubiese sido imposible sin la mirada crítica y honesta, tanto de la ICW diciendo, no, tampoco, no, y dice, ok, entonces lo vamos a repensar, porque como decimos, la metodología es para las personas, no las personas para adaptarse a la metodología. Entonces necesitábamos escucharlas y agradecemos también esa confianza y también, pues como me mencioné, de Mercedes ayudándonos. Y bueno, y poder a través del Teatro de las Oprimidas que nos atraviesa a mirarnos como mujeres y no desde el VIH, no desde el diagnóstico, poder entender esto que Arely mencionó en otra charla como la otra pandemia que afecta, ¿no? Está la pandemia del VIH, ahora la pandemia del COVID, pero esta pandemia de la violencia machista, como algo que atraviesa tantos y tantos cuerpos en el mundo, y cómo entender que esta violencia, como menciona la ICW, que es causa y consecuencia del virus, es algo que tenemos que atender, que se tiene que atender, y por eso la importancia de denunciarlo, ¿no? Porque al final termina matando a veces más que lo que el propio virus termina matando. Entonces, esto fue un eje muy importante y un descubrimiento muy, muy fuerte. Y ya tengo que recontra terminar, entonces voy a elegir una cosa más que voy a decir. Dos cosas más, muy cortitas. Entonces, una también fue, como una de las compañeras mencionaba, que las participantes venían de lugares muy diferentes. Y en eso también, en la investigación, hubo un eje importante que salió, que fue el del racismo. Entonces, entender que están atravesadas por el diagnóstico, por el rol social de ser mujer, pero también por el racismo. Entonces, compañeras que entendieron, ok, no es lo mismo ser indígena que no ser indígena. No es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra, que ser una mujer garífuna. Y para eso, una anécdota cortita, pero de una compañera negra que vino al taller, y vino al taller en Guatemala con su pelo todo planchado, ¿no? El pelo afro todo planchado. Y en el taller estuvimos investigando cuáles son esos padrones de belleza hegemónica y cuáles son las bellezas que aparecen y qué bellezas nunca aparecen, ¿no? Y todo eso cómo fue despertando ciertas reflexiones también sobre el racismo. Y cuando fuimos a visitarla para el taller nacional en su país, ella se había cortado todo el pelo y estaba dejando crecer el pelo afro. Entonces le dijimos, ¿te cortaste el pelo? Dice, sí, es que este proceso, el Teatro de las Oprimidas, me cambió la cabeza, metafórica y literalmente. Entonces, eso también es importante mencionar, ¿no? Y a través de eso, cómo se pueden crear otras alianzas, porque cuando me entiendo, no solamente desde el diagnóstico, sino también como mujer negra, también como mujer indígena, entonces hay otros focos en los que podemos crear alianzas y con eso fortalecer la lucha. Y decir que para mí, esta alianza que hicimos y que escuché que despertó otras alianzas y con nuevas maneras de incidencia, nuevas maneras de activismo, desde lógicas que sean de cooperación y no de competencia, como dicen que siempre estamos compitiendo las mujeres, pues también revelarnos a esa idea y decir que no, que vamos a cooperar, que estamos desde el protagonismo de las bases comunitarias y de una solidaridad genuina, que para mí esa es la esperanza. Y el Teatro de las Oprimidas es un teatro de esperanza. Así que les agradezco mucho por habernos invitado a esta colaboración y hacerla posible. Muchas gracias, Lorena.
seguimos teniendo eco de esa esperanza y de esas alianzas, ¿no? Y qué bueno encontrarnos hoy acá. A ver, queríamos también tener un momento para hacer un ejercicio práctico y demostrar también a las personas participantes de qué se trata esta metodología, ¿verdad? Si fuera de forma presencial, aquí estaríamos de pie de una vez también poniendo el cuerpo, pero acá estamos con estas condiciones, entonces queremos también intentarlo y llevar esta metodología y hacer un ejercicio con las personas espectadoras. Entonces, bueno, quiero darle la palabra a Katia también para que nos comparta este ejercicio en conjunto con Lorena. Gracias. Y bueno, sí, un desafío en esta nueva forma de comunicarnos, ¿verdad? Definitivamente, pues, estamos tratando de adaptar todas esas oportunidades tan ricas que es poder hablar con nuestro cuerpo. Y entonces queremos invitarles a todos a prender sus cámaras, a los que están participando, que prendamos la cámara, por favor. No es necesario el micrófono por ahora, solamente la cámara. Doy un espacio para que puedan prenderla. Muy bien. ¿Listo? Ok. Lo que queremos hacer es una representación de teatro-imagen. ¿En qué consiste el teatro-imagen? Bueno, queremos representar con nuestro cuerpo, con como decía Andreina, de esta mitad de nuestro cuerpo, porque de pronto estamos ahí en un espacio más reducido, queremos representar lo que nos hace sentir en este momento una palabra que vayamos a mencionar. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos primero a hacer un pequeño ejercicio de prueba. Les propongo que al yo mencionar una palabra, ustedes traten de representar con su cuerpo lo que les hace sentir esa palabra. ¿André? Disculpa, Katia, tengo acá una noticia que las personas participantes no pueden encender las cámaras. No pueden encender la cámara. Bueno, sí, podemos teníamos entonces, entendido otra, pero podemos hacerlo entonces entre nosotros. La adaptamos. ¿Sí? Entonces les propongo ahora, Lore, yo no sé qué a vos te parece. La hacemos nosotras, las que sí tenemos cámara, se la mostramos a los que están participando y después entonces vemos qué nos representa esa imagen que nosotros estamos haciendo según la palabra. ¿Qué te parece, Lore? Eso, tal vez solo si se puede en los comentarios, por ejemplo, nosotras hacemos las imágenes, cada quien su imagen, y si en el comentario, en la parte de comentarios, podrían escribir qué es lo que les provoca, qué es lo que, o sea, la respuesta a las preguntas que hagamos, para poder tener por lo menos la interacción con la gente que está mirando. ¿Eso es posible técnicamente? Exacto, podemos ir leyendo los comentarios en directo de las personas que están conectadas. Ok. Entonces, sí, yo les puedo ir haciendo esas devoluciones por si acaso recopilándolas. Súper. Listo. Vamos así entonces. Sí. Bueno, entonces solo para que practiquemos, compañeras, les digo una palabra y ustedes me muestran qué sienten al decirla. Perro. Muy bien. Entonces, eso, vamos a aprovechar el ejemplo para recordarnos que lo que queremos hacer es qué nos provoca esa palabra que estamos diciendo. No es que queremos representar esa palabra, ¿sí? Entonces, no es que yo tengo que hacer de perro, sino que qué es lo que me provoca. Me da miedo, me da ternura, me da ganas de jugar, ¿va? Vamos a ir así con las próximas palabras. Listo, listísimo. Bueno, tenemos entonces otra palabra. Mujer. Muy bien. Entonces, tal vez nos quedamos ahí un momento, quedémonos en la imagen y este es el momento para preguntar al público, quienes quieran poner en comentarios, ahí, ¿qué nos representa? Sí, ¿qué nos representa? ¿Qué vemos en esa imagen o en esas imágenes de las compañeras? ¿Qué vemos? ¿Qué refleja esa imagen? ¿Qué nos llama la atención? Eso, ¿qué nos hace sentir? ¿Qué hay en común? ¿Qué hay de diferente? Muy bien. Mencionan fuerza, vulnerabilidad,
fuertes, amor, poder, infinitud, entusiasmo, alegría. Gracias. Gracias. Podríamos sentir que de pronto genera nos trae a la mente alguna situación que violenta, alguna situación que está relacionada, o solo a la fuerza. Inquietud, menciona Felicitas. Inquietud. Ok, muy bien, excelente. Bueno, vamos con otra palabra, ¿cierto, Lore? Muy bien. Vamos a ver, entonces vamos con la palabra violencia. Muy bien, nos quedamos ahí igual unos momentos en esa imagen. ¿Qué nos refleja esa imagen? ¿Qué nos hace sentir lo que nos refleja? Nos trae a la mente algo relacionado a derecho, a qué sentimiento nos genera. Podríamos pensar en que alguien que esté representado así pueda tener derecho a una vida sexual plena, derecho a una vida en salud. ¿A qué puede accesar? ¿A qué no puede accesar de pronto una persona que se refleje en ese sentimiento o en esa opresión? Muy bien. Mencionan dolor, invisibilidad, la violencia no da espacio para actuar, pavor, no voz, miedo, miedo. Muy bien. Enojo. Enojo. Muy bien, gracias, excelente. Vamos entonces con otra palabra. Teatro. ¿Qué nos refleja esta imagen? ¿Qué similitud encontramos entre ella? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo nos hace sentir esta imagen? Socialmente, sí, perdón. Dale. Socialmente, ¿dónde sentimos que nos ubica esta imagen en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir? Muy bien. Mencionan abiertas, el teatro permite mostrarse de par en par, expresividad, libertad, inclusión, jazz, live, alegría, lúdico, performers, teatro es posibilidad, pasión. Muy bien. Lore, ¿tenías algo ahí? Dale. ¿Listo? Muy bien. Tenemos una palabra más. VIH. Muy bien, nos quedamos ahí. ¿Qué les refleja esta imagen? ¿Qué les refleja esta imagen relacionada a esta palabra? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo sentimos que esta palabra y esta imagen se relacionan en nuestro diario vivir, en lo que nos produce, en lo que sentimos? En una sociedad, en derecho, ¿qué podemos sentir de esa imagen? Muy bien. Lucha, asombro, espacio personal, tristeza, reflexión, posibilidades, inequidad, dolor, mierda. Muy bien, gracias. Y vamos con una última palabra para que después analicemos las imágenes en su totalidad, de cómo nos hacen sentir. Derechos humanos.
¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué nos habla? ¿Cuál es la similitud entre todas las imágenes? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo llevamos esta imagen y esta sensación a la realidad social que vivimos? Nos limita, nos da opción, nos abre, nos cierra. Muy bien, gracias. Compasión, lucha, protección, determinación para tener una voz, cuidado. Muy bien, Lore, si me ayudas. Sí, entonces Esta parte. ahora, bien, vamos a intentar entonces hacer una secuencia. Sí, vamos a pedir a quienes están observando que vean qué es lo que cuenta esta secuencia, ¿ah? Qué es lo que nos hace sentir, qué es lo que nos hace pensar, qué cuenta. Y en la secuencia tal vez yo voy a ir nombrando y vamos a ir haciendo cada una de las imágenes que dijimos, ¿sí? Pero sin descansar entre una y otra, ¿sí? En una estoy así, en la próxima estoy así, entonces, ¿cómo lentamente voy pasando de una a otra? ¿Sí? Y el público va a ir mirando qué sucede. Entonces, vamos a... Yo no lo voy a hacer, así me concentro en mirarlas y hacer la secuencia. O voy a intentar, vamos a ver. Entonces, mujer. Hacemos la imagen de mujer, mujer, la misma que hicimos antes, mujer, y vamos atravesando a VIH, y violencia. Y teatro. Y derechos. Gracias. Ahora si nos pueden contar qué es lo que vieron, qué cuenta esta secuencia, qué descubrimos a través de estas transiciones. Esta relación entre mujeres, VIH, violencia, teatro y derechos. Andre, ¿tenemos algo? Mencionan un proceso de transformación, las cosas cambian, pueden cambiar. La secuencia nos lleva hacia un momento de poder nombrar y exigir derechos, cambio. Teatro, un camino para recuperar fuerzas en la unión y lograr derechos. Vale. Todavía hay deudas. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, se me fue un momento la imagen y me sacó, entonces no vi el final del proceso que terminamos. Creo que pudo haber sacado también algunas. Pero yo creo que realmente es importante poder ver cómo todavía, ¿verdad? Aún cuando estamos en luchas constantes, aún y como pasamos por estos procesos, todavía podemos ver cómo nuestro cuerpo habla de una manera diferente a lo que muchas veces socialmente queremos establecer, ¿verdad? De pronto cómo una sola palabra nos puede traer una sensación o nos puede traer sensaciones de lo que probablemente vean nuestros ojos ante la realidad en el diario vivir, ante situaciones como lo que nos representa todavía hablar de ser mujeres, cómo desde la posición en la que estamos, desde los procesos que hayamos llevado, podemos representar esa sensación, esa palabra con gestos, ¿verdad? Que nos hablan de lucha o que nos hablan de miedo, que nos hablan, por ejemplo, ante el VIH, como todavía ante una sociedad que ha tenido más de 30 años de información para abordar una pandemia, todavía podemos encontrar tanto desconocimiento, podemos encontrar un desconocimiento que lleva al estigma y a la discriminación,
que lleva a crear diferencias y desigualdades. Como indudablemente desde tantos años de luchas constantes y de espacios y de procesos como estos que buscan precisamente fortalecer a las mujeres para que puedan ejercer el derecho a vivir libres de violencia, todavía vivimos, ¿verdad? Como lo mencionaba Marilú o lo mencionaba Ruth, teniendo que apoyar a compañeras que viven violencias que van más allá, no solamente del VIH, que ya es una, ¿verdad?, ejercida sobre sus vidas muchas veces, al adquirir una infección sin haber tenido el libre derecho de ejercer sobre una salud sexual o inclusive una salud sexual y reproductiva sana, ¿verdad?, o libre de esa violencia. Entonces, como todavía dentro de nuestra sociedad estamos viviendo momentos en que una palabra nos puede representar lo que realmente es o causa el impacto de una situación, de una condición. En el caso del VIH todavía, es cierto, enfrentamos grandes desigualdades, hay grandes brechas, enfrentamos todavía niveles muy altos de violencia. Está asociado el tema de la violencia al riesgo de adquirir la infección con VIH y significativamente en las mujeres, porque lo vemos como una consecuencia de riesgo, ¿verdad?, del adquirir la infección. ¿Por qué? Bueno, porque todavía muchísimas mujeres viven sin poder ejercer una sexualidad libre, ¿verdad?, en la que puedan protegerse, en la que puedan utilizar un método de protección, en la que puedan hablar con sus parejas y decirles que no está bien lo que están viviendo o que no quieren vivir en una relación donde haya todavía situaciones de infidelidad que las exponen física, emocionalmente y que todavía no se sienten en esa posibilidad de poder protegerse, ya no solamente con el uso de un condón, sino en toda la situación de violencia. Entonces, realmente es parte de todo lo que sabemos que debemos todavía construir, trabajar, pero como definitivamente nuestros cuerpos muchas veces hablan de una manera muy distinta a nuestra voz, que cuando tenemos la oportunidad de mostrarnos en nuestro cuerpo, también la similitud entre lo que sentimos probablemente se expresa a través de nuestros cuerpos. Muchas gracias, Katia y Lorena, por el ejercicio. Hay varios comentarios y preguntas. Tenemos la intención de ahora de ver 4 minutos de un video también para poder visibilizar a las otras compañeras que fueron parte de este proceso. Entonces, inicialmente pensábamos poner todo el documental, que son 15 minutos, pero nada más les vamos a mostrar una parte breve y ya luego vamos a entrar a discutir estas preguntas y las vamos a ir retomando por mientras. Entonces, les voy a dejar el link del video completo para que lo puedan ver, lo voy a colocar en el chat. Y entonces vamos a ver unos minutos también para ver cómo fue este proceso en esas otras latitudes, no solamente con las experiencias que muy valiosamente nos han estado compartiendo las compañeras, pero también para conocer ese proceso de forma más regional. ¿Me va a pagar? No te voy a pagar. No te voy a pagar. No te voy a pagar. Entonces me voy a ir a quejar a la Secretaría de Trabajo. Ya miro ese teatro, ya miro esa obra de teatro a nivel mundial.
a nivel mundial. Y eso espero que así sea, que no quede ahí, que no se quede ahí, que siga adelante. Esas obras son de unas mujeres, de una comunidad y de tal y tal y tal. Y entre ellas estaba el ritmo garífuna, estaba las anécdotas garífunas. Para mí lo más importante es saber que la lucha de las mujeres es una lucha que está totalmente interconectada. La interconexión es fundamental. El patriarcado no actúa solo, el capitalismo no actúa solo, el racismo no actúa solo. Yo creo que actúan de manera interconectada, de manera intercalada, y yo creo que la respuesta también tiene que ser en esa dimensión. En las comunidades vamos a procurar de que lleguen a la cantidad, o sea, a la mayor cantidad posible de comunidades y también firmen, ¿sí? Pongan sus manos. Estaba pensando en grande, que ojalá que eso se diera, que en todos los 11 países que se replicara este teatro foro. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos así? Porque así nos identificamos en cada zona, en cada país, las problemáticas que nosotros tenemos. Y sé que lo que sucede aquí sucede también en otros países, y así de esa manera como que buscar las alianzas de las que nosotros hablábamos en las obras, como una estrategia para dar respuesta a todo lo que pasa en todos estos 11 países, específicamente con las mujeres. En el Teatro Foro proponemos un cambio en la obra, pero lo hacemos entrando aquí. Gracias, Diego, que nos está colaborando también con el video y la PPT. Les invitamos igual a retomar este video, ahí quedó el link. Entonces, ahorita queremos abrir un espacio para retomar las preguntas y también comentarios que han puesto en las diferentes redes sociales, y así tener un espacio de cierre con últimos comentarios. Mencionaban en una de las preguntas Gabriela Bonilla, que quiere consultarle a Katia si la metodología que describe y que llevaron a cabo tuvo resistencias, o si la propia metodología tenía estrategias para bajar esas resistencias. Gracias, Andreina. Sí, yo creo que al igual que todos los que pasamos por el proceso, ¿verdad?, teníamos una sensación de resistencia. Igual creo que lo pudimos ver con el proceso de empoderamiento a nivel local, con los grupos, digamos, con el primer grupo de formadoras, y también pudimos verlo con las réplicas dentro de los grupos de empoderamiento. Pero creo que la metodología como tal permitía, según el lugar donde se fuera a aplicar, ¿verdad?, permitía, digamos, adaptarlo también a las realidades de cada una de las mujeres, porque estaba conformada por diferentes ejercicios. Entonces, habían ejercicios que podían ser como más aplicados a ciertos grupos de compañeras, como para que pudieran ir empezando a, ¿verdad?, abordar ciertos temas que eran temas que estaban como más digamos, que se sentían más dentro de los grupos, y la misma guía de la metodología que se nos fue entregada nos permitía ver qué secuencia de ejercicios podíamos ir realizando de acuerdo a los espacios en que íbamos a trabajar, porque de hecho a la hora de ya llevar la metodología a los grupos de empoderamiento, que ya eran por lo menos en Costa Rica, ¿verdad?, en diferentes provincias, que tiene como también características de cultura por cada zona. Entonces también teníamos ya como la indicación de cuáles eran los ejercicios que podían ser más aplicables a cada uno de esos espacios, y también en tiempos más reducidos, ¿verdad? Entonces ya no era un proceso que había que llevar en su totalidad de los 10 días con toda la guía metodológica, sino también que permitía irla más bien dividiendo en los espacios que se contaba para trabajar de acuerdo al empoderamiento de las mujeres. También creo que los temas fueron muy asertivos, los que nos
nos guiaron a aplicar desde, ¿verdad? Desde el equipo como tal, porque los temas empezaron precisamente desde el punto de la violencia, identificar las violencias, entonces daba como un paso, digamos así, un paso a paso, ¿verdad? Entonces cada una de las sesiones nos permitía ir como creciendo en ese tema que además era una necesidad entre las mujeres. Entonces creo que al ir poniendo sobre la mesa temas que eran interesantes, importantes y necesarios de abordar para las mujeres, eso mismo permitía esa apertura que nos permitió a nosotros ante la resistencia de trabajar con el cuerpo. Gracias, Katia. Nos preguntan también de cómo se convirtió en confianza. Tal vez alguien más quiera aportar algo relacionado a esta pregunta también. ¿Cómo esa resistencia se convirtió en confianza? Bueno, como las compañeras no quieren aportarlo, pues ahí Yo voy de nuevo. voy. Es que me costó un toque. A ver, aquí. Ahí, ya, ahí. Bueno, inmediatamente al escuchar la pregunta me transporté a esa primera vez que nos presentamos en público. Precisamente se transformó en confianza en la medida en que pasamos la metodología por el cuerpo y entendimos que éramos capaces de transformarnos primero nosotras mismas y que es con nuestra transformación y nuestro ejemplo que podemos transformar allá afuera a los demás o a la institucionalidad o a las brechas que existen. Pero sobre todo creo que fue fundamental el testimonio de ese público que, como nosotras, empezaba por primera vez a enfrentar esas realidades, a aceptar que estaba sucediendo, a no callar más. Cuando empezamos a ver que la gente realmente se identificaba con nuestra realidad y que ya no era solo nuestra, era una realidad colectiva, en esa medida no solo las palabras nos daban la certeza de que lo estábamos haciendo bien y nos generaban confianza, sino los no verbales. Los no verbales no solo de la obra del Teatro Foro, sino las expresiones, esos no verbales de las personas cuando muchas veces lloraban o nos levantaban un dedito o sonreían, o cuando al finalizar la obra se ponían de pie y aplaudían hasta el cansancio, porque habían entendido el mensaje. Todos esos no verbales creo que fueron fundamentales para que nosotras entendiéramos que no solo estaban aceptando el mensaje, sino que lo estaban interiorizando para poder llevarlo a otros espacios. Gracias, Ruth. No tenemos preguntas concretas, además de las que ya las compañeras respondieron. Sí tenemos varios comentarios. Una compañera está comentando que ha tenido ciertas dificultades para encontrar un trabajo y quisiera una conexión con una organización. Quizá le podríamos contactar a nivel internacional. Existe la ICW. La ICW tiene capítulos en Latinoamérica, pero también es una comunidad global. Entonces, compañera, si pudieras escribirnos tu contacto, con gusto podemos mantener comunicación y contactarte quizá con alguna organización que esté en su localidad. También hay muchos comentarios de felicitaciones, de participación en torno a la metodología de teatro-imagen que se realizó. Liliana, adelante. No, ¿Sí? yo quería nada más porque me quedé como analizando una de las cosas que más se reflejó para darnos confianza y que nos generó libertad.
y fue el haber superado los miedos. En el momento en que como mujeres superamos el miedo a expresarnos y a reconocernos como las mujeres que somos, como el ser humano que somos, en ese momento en que superamos esos miedos, en ese momento sentimos un grado de confianza y de libertad extraordinario. Solo porque no quería que se me quedara, porque fue uno de los retos más grandes, superar los miedos. André, yo quería aportar algo. André, Perdón, adelante. Gracias, Ka. Yo solo quería agregar a lo que Ruth está diciendo, que de ese miedo se transformó en valor y fuerza. O sea, esa fuerza y esa capacidad que, perdón, cada una no sabíamos que teníamos, pero que la fuimos descubriendo. Solamente. Gracias. Yo quería aportar algo porque lo leí por ahí, no sé si fue que salió en el chat o a dónde, pero decía cómo convencieron al donante para apoyar esta metodología. Yo tal vez no tenga la respuesta yo sola, creo que igual Merce y Ruth en los últimos minutitos que quedan, pero sé que en el proceso no fue fácil realmente en la propuesta poder conseguir fondos primero para mujeres con VIH, porque realmente los fondos están enfocados en otras poblaciones y eso es una realidad que vemos todavía el día de hoy. Después, yo creo que también a través de todos estos más de 25 años de procesos de empoderamiento, también han quedado grandes vacíos con respecto a los grupos de apoyo, ¿verdad? Que era de pronto parte de lo que se proponía llevar espacios para los grupos de apoyo donde había una resistencia terrible y fue cuando surgió, creo que la propuesta de que esto no eran grupos de apoyo, eran grupos de empoderamiento. Y creo que a nosotras mismas recuerdo que nos costó mucho en el proceso cuando, ¿verdad?, presentábamos el proyecto y hablábamos de los grupos y decíamos grupos de apoyo, hasta que nos convencimos a nosotras mismas que esto no era un grupo de apoyo, que esto era un grupo de empoderamiento, que eran grupos de empoderamiento, como lo decía Merce cuando presentó, eran, ¿verdad?, tantos grupos de empoderamiento los que pasaron por los procesos, porque era un proceso muy distinto, ya no era el grupo de apoyo ni de la palmada en el hombro, era realmente reencontrarnos. Y creo que fue parte de todos los desafíos, que fueron muchos, ya no nos alcanzaría el tiempo, de cómo se convenció al donante de poder realmente asignar fondos a esta propuesta. Perfecto. Hay un comentario más que dice que mi aporte y crecimiento como miembro de Teatro de las Oprimidas ha sido todo un desafío, el aprender a mostrar nuestra forma de interpretar con nuestro cuerpo y a través del mismo denunciar la violencia, nuestros derechos sexuales y reproductivos de una manera diferente y asertiva. Puedo hablar de la experiencia propia denunciando de esta forma en que las zonas rurales, no menos que las del área metropolitana, son diferentes. La experiencia de teatro ha sido muy eficaz en las luchas del feminismo y nos han enseñado a empoderarnos, aún no siendo fácil. Eso es parte del comentario de Liliana Núñez, quien también participó en estos procesos. Entonces quería compartírselas. Hay una última pregunta y quizá podemos ya terminar y despedirnos, compañeras. Telma García pregunta si incluyeron otras lenguas, ya que hay muchas comunidades indígenas. Bueno, por lo menos en Costa Rica no, ¿verdad? En Costa Rica no tuvimos esa oportunidad de realizarlo. Sin embargo, creo que tal vez, ¿verdad?, la experiencia de los otros países, creo que en Honduras sí hubo también un trabajo importante, significativo, creo que también se dio en República Dominicana, si no me equivoco, donde se hicieron algunas adaptaciones para poder también trabajarlo con las comunidades. En Panamá creo que también. Merce. Sí, bueno, tal vez mencionar que sí, esta metodología y los ejercicios propuestos permitieron, por lo menos yo lo pude ver en varias comunidades, incluso, bueno, en una comunidad en la que estuvimos ahí con Lorena, con Clelia,
que es posible aplicarla aún cuando no se entienda del todo la gente que incluso facilita y la gente que está participando. Recuerdo haber estado, digamos, en esta comunidad donde había una mezcla entre español y la lengua que hablaban las personas, era quiché. Quiché. Y yo no sé cómo, pero trabajamos en grupo y nos entendíamos y hacíamos, o sea, lográbamos armar algo juntas, entenderlo y presentarlo y que la otra gente lo entendiera, aunque no habláramos el mismo idioma. Y es una de las potencialidades de la metodología. También, por ejemplo, en la capacitación regional, había compañeras indígenas y había partes en que, ¿se acuerdan? En que hablaban en sus lenguas, ¿verdad? Entonces, no se trabajó toda la propuesta en diferentes, ¿verdad? Idiomas, o lenguas, pero sí se pudieron traer, ¿verdad? Incorporar, bueno, incluso con las garífunas, ¿verdad? Toda la canción, que además es clave en la obra. Eso, pero Lore, tal vez vos. No, complementaría, porque realmente es eso, el lenguaje que usamos no es el lenguaje de un idioma español o garífuna o quiché o cachiquel, sino que es el idioma del cuerpo. Y entonces cuando el cuerpo habla, y eso también en las obras de Teatro Foro, insistíamos como menos palabras, pero no se va a entender. Sí se va a entender y sí se entiende, porque muchas veces con sonidos, con imágenes, con movimientos, podemos transmitir y ir mucho más a que la otra persona lo entienda desde la sensibilidad que poniendo palabras. Entonces, yo creo que en eso también hubo cierta fortaleza en la metodología y que las obras de Teatro Foro buscaban eso también, denunciar la problemática y hacer la pregunta usando mucho un lenguaje que no es la palabra. Y resultaba. Bien, entonces con esto podemos ir terminando. Quisiera, antes de terminar, agradecer también a la conferencia HIV 2020 y a cada una de las panelistas que estuvo acá, a Lorena Rofé, a Katia López, a Marilu Blanco, a Ruth Linares, a Mercedes Álvarez y me despido, Andreina Quiroz. Muchas gracias por su presencia y mucha fuerza a cada persona en sus contextos.